En España comienza a abrirse un debate sobre la credibilidad de los medios de comunicación. La cobertura de los papeles de Panamá, los Panama Papers, la actualidad de Podemos o la situación en Venezuela han generado polémicas que profundizan en la crisis del sector. El debate se abrió en la Universidad Complutense de Madrid. En el transcurso de una mesa redonda, Pablo Iglesias, líder de Podemos, critica a un periodista. Otro posible titular de Álvaro Carvajal: Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense. Compañeros del periodista aludido abandonan la sala como protesta. Iglesias se equivocó en las formas y así lo reconoció después, pero otros informadores opinan que tenía razón en el fondo. Me llamó profundamente la atención que algunos compañeros se levantasen ante lo que estaba diciendo Pablo Iglesias, que era señalar una realidad que conocemos, que es un tabú en el periodismo, pero que es cierta. Que hay una persecución de su formación y de la figura de Pablo Iglesias, de todo lo que dice, porque hay unos intereses mediáticos, económicos y políticos que dirigen a ciertos medios en contra de la figura de Pablo Iglesias y de Podemos. Javier Gallego dirige el primer programa de radio financiado por sus oyentes. Buenas tardes. Después de ser vetado primero en la radio pública y después en la cadena privada más escuchada del país. Hay una parte de la prensa, y cuando hablo de la prensa me refiero sobre todo a la empresa mediática, que lleva mucho tiempo en nuestro país atacando las bases del periodismo, el periodismo como servicio público y como bien social, atacando a los periodistas para que no puedan escribir con libertad, atacando las libertades y los derechos, manipulando, tergiversando y cogiendo objetivos políticos interesados para derribarlos con informaciones torticeras o manipuladas. A pesar de que en los kioscos hay muchos periódicos, el 58% de los contenidos está en manos de 3 empresas, según el Centro por la Libertad Mediática. Y ello explica, por ejemplo, que Venezuela esté casi a diario en la mayoría de medios, mientras apenas hay información de otros países. Venezuela se ha convertido en el fetiche con el cual el establishment intenta defender el status quo y se ha convertido en un elemento de disputa en clave interna española. En ese momento en el que en el que hay una crisis estructural y profunda dentro del Estado, aparece Venezuela, digamos, como el elemento con el que embarrar, con el que criminalizar, con el que perseguir a la disidencia. Otra clave es la precariedad laboral. 15.000 periodistas han sido despedidos en 8 años. También han caído los salarios y en las redacciones abundan los becarios explotados o sin remuneración. En estas condiciones es más difícil resistirse a las presiones. Como resultado de todo ello, en las portadas abundan polémicas de corto recorrido y escasean los análisis sobre la realidad del país. Y como no están ganando el debate sobre la realidad de este país, ese debate que afecta a la precariedad, a la desigualdad, al aumento de la pobreza, como eso no lo pueden ganar, están tratando de desviar el debate, haciendo ruido, usando además determinados medios de comunicación para hacerlo, para conducirnos a la desinformación, a campañas de desprestigio y a auténticos linchamientos. También ha resultado polémica la cobertura de los papeles de Panamá. Los documentos implican al presidente del Grupo Prisa, el más importante del país, que ha tomado represalias contra uno de los autores de la información. Esto ha generado una guerra entre medios que profundiza la crisis del sector. Un reciente estudio de la Universidad de Oxford señala a los medios españoles como los menos objetivos de Europa y los periodistas son, junto con los jueces, los profesionales peor valorados por los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Parece evidente que la prensa tiene aquí un problema de credibilidad. Vicent Montagut, Telesur, Madrid.